Yo tengo una reunión a 1:30, entonces saldré un poquitín antes de 1:30, ¿vale? ¿Puedo salir un poco antes de 1:30? Va a cambiar la cámara, cuando sean las presentaciones, cambia la cámara. Y ya te he dicho que no me voy a poder quedar a comer, ¿vale? Perdona, que no te contesta nada, no podía ponerlo. No puedo poner a ella el ordenador. Solo lo que quiero ver es si el chat está. Tengo que mirar ahí. José Manuel, cuando nos digas ya. Sí. Bueno, pues buenos días y gracias a todos por estar en esta sesión de resultados finales del Strategy CC-US. Y antes de nada, dar las gracias a los que estáis aquí online, que nos hace mucha ilusión. Además, ha tenido muy buena acogida, y los que estáis presenciales, que es la primera vez que nos reunimos físicamente durante todo el proyecto y también es un evento muy relevante. Y paso la palabra a Ana, directora del Instituto Geológico y Minero, que agradecemos que esté aquí para daros la bienvenida. Bueno, sobre todo gracias a Paula y a todo el equipo por haber organizado este evento. La verdad es que es un gusto y un orgullo asistir a una reunión en que consiste en presentar resultados de un proyecto como este, ¿no? Porque ya esto quiere decir que el proyecto ha sido un éxito y que se ha trabajado muy bien. Así que, en primer lugar, felicitaros por este evento y daros la bienvenida a todas y a todos los que estáis aquí presencialmente, que ahora nos hace mucha ilusión porque echábamos de menos ya juntarnos y vernos las caras sin mascarilla y empezando a reconocer las caras de otra manera, ¿no? A mí también me pasa en el instituto que llegué en pandemia y hay mucha gente que todavía no soy capaz de conocer a esas personas sin mascarilla, así que creo que esto también es muy bueno, conocernos sin mascarilla. Nada, bienvenidos a esta casa, que es el Instituto Geológico y Minero de España, uno de los centros nacionales del CSIC desde abril del año pasado. Para los que no conozcáis este centro, lo comentaba con uno de los asistentes, ¿no?, que decía, esto es muy antiguo. Sí, el ICME va a cumplir 173 años y nació con la creación de la Comisión para la Carta Geológica del Reino, ¿no? Así que tenemos 173 años y este edificio pues va a cumplir 100 años en 1926. Así que nos acompaña una larga historia que nos tiene que hacer proyectarnos hacia el futuro. Durante toda esta trayectoria del instituto, el instituto es el organismo fundamental en ciencias de la tierra del país y, desde luego, los trabajos, las investigaciones científico-técnicas que se han llevado a cabo, pues han dado como resultado que tenemos muchísima información y, sobre todo, tenemos unos equipos de gente tremendamente preparadas para abordar el reto futuro, que es el reto hacia la transición ecológica. Y, desde luego, incluido dentro de este reto de la geología y la minería hacia la transición ecológica, pues está todo el tema del almacenamiento y, desde luego, estos proyectos que yo lo llamo cuscús, pero que no es así, ¿no?, que es el CCUS. Desde que conozco a Paula, digo, estos son los proyectos cuscús, es lo que hace la ignorancia, ¿no? Pero bueno, así me acuerdo de qué son estos. Pues nada, bienvenidos a este evento regional sobre la cuenca del Ebro, dentro de este proyecto Strategy
Cuscús, que se inició en el 2019 y que va a finalizar este año, y que evidentemente pues su objetivo es intentar que se pongan en marcha las tecnologías de captura y almacenamiento y el uso de carbono en 8 regiones de Europa, y una de las nuestras es la cuenca del Ebro. Como decía, el almacenamiento de CO2 es una de las líneas estratégicas del Instituto en el pasado, con proyectos como Algeo CO2 hasta 2010. Ahora con este que estamos aquí, y ya tenemos previsto participar en uno con todos los servicios geológicos europeos, en la que Paula creo que lidera la parte que presenta el ICME, ¿no? Y bueno, es un proyecto de 5 años y continuar con esta línea estratégica y también situarnos en Europa. Evidentemente el ICME no está solo en esta tarea, sino que sois muchos y muchas los organismos y las personas que estáis implicados en este proyecto, y bueno, cabe señalar la participación de CIEMAT, con una trayectoria enorme en esta materia y desde luego con el que la colaboración es fundamental y también estratégica. Y ya por último, pues agradecer a todos los integrantes del Regional Stakeholder Committee, que es que sois todos los que estáis aquí y los que estáis también en videoconferencia, de la Administración Nacional y Regional, de la industria, de las universidades, de la plataforma tecnológica PTCO, de los sindicatos, de los medios, que, bueno, como dice Paula, durante todos estos 3 años pues habéis estado colaborando y tirando fuerte de este proyecto. Pues nada, espero que disfrutéis de esta sesión, que desde luego sé que va a ser muy productiva. Y bueno, yo me voy a quedar un ratito porque me tengo que ir a 1:30, pero sí que quiero quedarme para aprender un poco lo que estáis haciendo. Y muchas gracias por venir y por estar en nuestra casa, que es la vuestra. Muchas gracias, Ana. Sí, yo creo que aquí se nos oye bien, porque aquí puedo estar. Es que aquí andamos con movimiento de sillas. A ver. Antes de empezar, y para que estéis informados, deciros que la sesión se grabará y que se compartirá posteriormente en las redes sociales, que al final de la sesión hemos dejado 15 minutos para preguntas que podéis hacer a través del chat, que toda la información pública de este proyecto está accesible a través de la página web, y que si hay algo que queréis saber que no hemos dicho y que no encontráis, encantados de que contactéis con nosotros, porque nos gusta compartir todos los objetivos que hemos hecho a lo largo de este proyecto. La agenda, que os la hemos mandado, pero que hemos cambiado un poco porque, como es normal, siempre hay imprevistos, aunque todo esté organizado y muy organizado, y nuestros 2 compañeros del CIEMAT, Yolanda e Israel, van a presentar desde Teams, no han podido venir hoy, así que hemos cambiado un poco el orden, pero creemos que va a salir muy bien igual. Hablando del equipo, estos somos el equipo Cuenca del Ebro, de los 3, bueno, en realidad son 2 organismos que hemos trabajado, el CIEMAT y el CIEMAT-CISOT, que es parte del CIEMAT, pero que se dedica a la investigación socioeconómica. Ana, Cristian, que os va a presentar, Silvia y Lila. Luego del CIEMAT, de análisis de sistemas energéticos, Yolanda, Israel y Santa. Y por parte del ICME, Roberto, Jesús y Paula. Durante estos 3 años han pasado muchísimas cosas, además de la pandemia, entre ellas que Silvia está cuidando a 2 hermosos bebés, que se incorporará pronto, y que Santa y Roberto acaban de irse a buscar nuevos horizontes. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, porque no habría sido posible este proyecto sin la ayuda de todos. Y muy general, comentar que el objetivo de la sesión es, como ya os hemos dicho muchas veces, presentaros los resultados obtenidos en el marco de este proyecto, y sobre todo en 4 líneas que son los pilares básicos que creemos que tienen que ser para desarrollar proyectos de almacenamiento de CO2,
que es los aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos socioeconómicos y lo que es la evaluación económica de los proyectos en sí. Y esas son las 4 presentaciones que os vamos a hacer. Estoy segura de que, si no todos, la mayoría sabéis de qué va lo del almacenamiento, la captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2, pero por si hay algún despistado, decir que desde todos los organismos internacionales se aboga por un mix de tecnologías contra el cambio climático, no solo una, sino varias, que deben de combinarse de manera que sea lo más adecuada para cada situación: eficiencia energética, renovables, energía nuclear, cambio de combustibles y almacenamiento, captura, bueno, CCUS, captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2. Decir también que desde diversos modelos que se están haciendo en diversos organismos se ve que si se quiere alcanzar ese objetivo climático en el 2050 de 0 emisiones, los números no cuadran si no se utiliza el almacenamiento, la captura y almacenamiento de CO2. De modo muy simplificado, consiste estas tecnologías en capturar CO2, puede ser desde una fuente fija como una industria. Ahora se está queriendo desarrollar, impulsando lo que sería la captura directa del aire. No lo consideramos en este proyecto, solo la captura desde emisores puntuales. Su transporte, considerar el uso, porque siempre que se pueda dar un uso al CO2 sería preferible. Pero a día de hoy el volumen de CO2 utilizado en diversas industrias es alrededor del 10-15% de total de emisiones de CO2 a nivel de 2018. Lo que quiere decir que, quiere decir dos cosas. Uno, que aunque hagamos el máximo esfuerzo por utilizar el CO2, todavía tenemos un volumen muy importante que hay que hacer algo con él, almacenarlo. Y dos, que es un campo de desarrollo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, aquello que no se ha utilizado se transporta y se almacena. Se puede almacenar en campos depletados de hidrocarburos, se puede almacenar en acuíferos salinos profundos. Solamente hemos considerado en este proyecto los acuíferos salinos profundos. Se puede hacer en mar, se puede hacer en tierra. En este proyecto solo hemos considerado los casos en tierra y luego os diremos por qué. Otra pregunta que siempre nos hacen es que si eso de la captura, almacenamiento geológico es un mito o es realidad. Os mostramos el mapa que presenta el CCS Global Institute de cómo es la situación a día de hoy de las tecnologías, ¿no?, de captura, transporte y almacenamiento. Muchas están en Estados Unidos funcionando. Aquí en Europa tenemos dos, la primera en acuífero salino profundo en Noruega desde 1996 y otra en el norte, en el Barents Sea, desde 2000, me parece que 7 o 8. Pero lo que es más importante es que hay muchas en pleno desarrollo y que se van a poner en marcha muy pronto. Os pongo ahí el ejemplo de Longship, que incluye lo que es la captura en una cementera y en una incineradora cerca de Oslo. Se transporta por barco y se lleva a la otra costa noruega, cerca de Stavanger, donde se envía desde allí por tubería a Pozo Subsea, donde está el almacén, y se inyecta. El plan, este es un proyecto estratégico de la Unión Europea. El objetivo que quieren es almacenar no solamente el CO2 de Noruega, sino recoger CO2 que pueda haber de países próximos. Y ahí veis que hay dos cosas muy importantes. Uno, que ya tiene el ok para el desarrollo, para ponerse en marcha, que quiere empezar con la inyección de 1 millón de toneladas. Me parece que es en el 24 o en el 25, ahora mismo no me acuerdo. Y dos, que no sería posible sin un importantísimo apoyo de la administración noruega, no solo en costes, es decir, la administración noruega corre con muchos de los costes, sino también ayuda para hacer el entramado que se necesita para desarrollar un proyecto de este tipo. Este es en Noruega. Noruega también tiene otro, el Polaris en el norte. Holanda tiene 3 en marcha. Inglaterra, el Reino Unido, tiene en marcha otros 3 que yo recuerdo ahora mismo, muy avanzados. Lo que quiero decir es que es una cosa que está en marcha. En España
En España teníamos un Tomín, nuestro piloto, que por razones administrativas se ha dejado en el limbo. Y más importante es que, si no recuerdo mal, el año que viene se empieza un sistema de captura que va a capturar el 10% de Holcim en carboneras. Ese 10% lo van a utilizar en los invernaderos, un uso para hacer que mejor crecimiento de las plantas. Lo que quiere decir que también estamos en marcha. Por lo menos somos muy optimistas. Y ya entrando en lo que es el Strategy, que es un proyecto europeo de 3 años que empezó en 2019 y en teoría terminaba en abril del 22, pero que conseguimos una prórroga de 3 meses por la pandemia. El objetivo es ver si es posible desarrollar de una forma similar a esa que os conté de los noruegos, de hacer un sistema donde se recoja CO2 de una red y almacenarla en un único lugar, ver si lo podíamos desarrollar, y elegimos 8 regiones del sur y del este de Europa que considerábamos estratégicas. El plan es, o era en aquel momento, elaborar planes regionales para cada una de estas 8 regiones y ver, en un segundo paso, si se podían establecer corredores transnacionales que pudiésemos organizar el paso de CO2 cuando uno no tuviese suficiente almacenamiento o cualquier otra circunstancia. Los países que participan son Francia, que tiene 2 regiones en estudio, París Basin y Rhone Valley; Portugal, Lusitania Basin; España, la cuenca del Ebro o Ebro Basin; Croacia, Polonia, Rumanía y Grecia. Y yo me imagino que os preguntáis por qué elegimos la cuenca del Ebro. Bueno, cuando empezamos a preparar el proyecto y quisimos elegir las zonas en cada uno de los países, pusimos unas condiciones básicas que eran lógicas, ¿no?, que nos interesaban para el proyecto. Una, que existiese suficiente almacenamiento geológico de CO2. Tenemos que decir que en el caso de España hemos partido de información pública y que el IGME tenía acceso a ella. Esta información viene de un proyecto que mencionó antes Ana, que es del Algeco 2. Después ha habido varias revisiones del proyecto, pero como proyecto madre ese, que además, repito, la información es pública, accesible desde la web, y este es un mapa que se elaboró a partir de esas 103 estructuras que se identificaron con potencial para almacenar CO2. Esas estructuras no son todas las que hay en España, son las que tenemos nosotros registradas con información pública, y solamente se ha considerado el onshore. Eso no quiere decir que no haya estructuras offshore, sino que aquí solamente se han considerado los que nosotros tenemos. Había que ver el potencial de almacenamiento, había que haber un suficiente núcleo de industrias emisoras, concentración de industrias que también pudiesen utilizar ese CO2, que hubiese suficiente infraestructura de transporte y luego alguna que otra característica que considerásemos distintible para elegir la zona. ¿A qué llamamos Cuenca del Ebro? Bueno, pues situada en el foco industrial, en el centro industrial de Tarragona, consideramos un área a partir de ahí de unos 150 kilómetros, 150 por el volumen de almacenes o de estructuras, de posibles almacenes de CO2 que tenemos identificadas, y solamente consideramos el onshore, en tierra. Aparte de darse todas las condiciones que os hemos dicho antes, tenía 2 extra, que fue lo que nos hizo decantar. Que puede actuar de corredor del Mediterráneo, es decir, podría ser posible en ese transnacional que Francia nos enviase a nosotros CO2, que nosotros se lo enviásemos a Francia, que se lo enviásemos a Grecia, o que pudiésemos mandarlo al Mar del Norte o lo que fuese. Y luego que tiene un equilibrio histórico entre 3 agentes totalmente distintos, pero que creíamos que era muy importante, que es entre la industria, la agricultura y el turismo. En el primer año de proyecto recopilamos muchísima información de todo, de los emisores, del transporte, de capacidades, revisamos los datos y demás. Como resumen, deciros que consideramos 24 fuentes emisoras de más de 100 miles toneladas al año, y identificamos 2 clústeres potenciales, uno alrededor de Tarragona y otro alrededor de Barcelona, 7 almacenes potenciales que tuviesen una capacidad de almacenamiento estimada mayor de 50 millones de toneladas, 3 puertos importantes que podían tener acceso, importante red gasística interna,
y potencial uso en químicas y en cementeras. Los tres principales sectores que se identificaron son los que veis ahí: la industria química, la industria cementera y de ciclo combinado. Y las 8 regiones que participamos, al cabo de un año presentamos lo que habíamos visto, ¿no?, en este primer año. Y entre todos elegimos 3 de esas 8 regiones que considerábamos que había que hacer un estudio más en detalle. Podía ser por la calidad, o sea, en conjunto, por la calidad de los datos y también por el interés que veíamos en la industria. Era un factor primordial. Y ahí se eligieron 3. Una de ellas, la cuenca del Ebro. Lo que quiere decir que los 2 siguientes años lo que hicimos fue centrarnos en los estudios de esas 3 regiones. Las otras 5 también se estudiaron, pero con un pelín menos de detalle. Lo importante es que la nuestra se estudió a tope. ¿Y qué diferencia había? Bueno, pues se hizo estos estudios en detalle, que son los que vamos a ir presentando. Aceptación social, se construyeron posibles modelos de escenarios, se hizo una evaluación del ciclo de vida y tecnoeconómica y luego lo que es la evaluación económica que os vamos presentando. Importante, que no quería que se me olvidase, es que durante estos 3 años de proceso se ha creado un grupo interno que hizo antes, interno no, nacional, local, que hizo mención Ana, de stakeholders, es decir, de agentes que de una manera u otra podían estar interesados en el almacenamiento de CO2. Y tenemos aquí, que es la primera vez que nos reunimos presencial, los que han podido acudir. Y tenemos sindicatos, universidad, administración nacional, administración regional, industria, voy mirando, medios, más industria, un grupo excelente que no habríamos podido hacer todo el trabajo si no hubiese sido gracias a sus inputs continuos y que, bueno, que queremos agradecer. Este es el conjunto de los partners, de los socios que están en el proyecto. Y, bueno, del lado español, ya os lo dije, CIEMAT y el IGME. Y enlazamos esto con el Pilot Strategy porque no es que sea un proyecto de continuación del otro, pero sí es consecuencia uno del otro. Si el Strategy CCU es ese estudio regional, el Pilot, gracias a ese interés que vimos en la zona y en los distintos sectores, hicimos esta propuesta que fue valorada muy bien por la Unión Europea, con la máxima puntuación, para hacer un desarrollo, una caracterización geológica en detalle de 3 almacenes específicos, uno en Francia, uno en Portugal y otro en España. Y luego menor detalle en otras 2 regiones que sabemos que es primordial para el conjunto de las emisiones de CO2 en Europa, que es en Polonia y en Grecia. El objetivo final de este proyecto de 5 años es conseguir lo que sería toda la información necesaria, no solo geológica, sino también ambiental, social y legal, para poder llevar a cabo o no, esa es la decisión que hay que tomar, que no entra dentro del proyecto. Nuestra decisión es, nuestro trabajo es tener toda la documentación y el seguimiento para hacerla, si se interesaría hacer un almacén o no. Solo se consideran acuíferos salinos profundos y en este caso, en el caso de España, presentamos una posibilidad onshore y una posibilidad offshore. Y al cabo de un año, que en este caso es en octubre del 22, elegiremos una sola de las opciones. Si queréis más información, ese es el enlace. Y una cosa muy importante que fue a petición de la Unión Europea, porque entiende que a este nivel de detalle lo que se necesitaba era no solo organismos de investigación, sino también una industria que apoyase en la transición de conocimiento, transferencia de conocimiento. Todas las regiones tienen, aparte de los organismos de investigación, una industria local como parte del equipo de trabajo, y en nuestro caso el equipo de trabajo español está formado por el CIEMAT, por el IGME y nuestro partner industrial, que es Repsol. Y pasamos a... Me tengo que ir. Pasamos a Cristian. Sí. Pasa en la flechita. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a hablar brevemente de la idea en general de aceptación social dentro de los proyectos de almacenamiento de CO2 o de captura y almacenamiento de CO2 y brevemente de algunos datos de
a partir de Strategy, de la investigación que hicimos en Strategy. Básicamente, la cuestión de la aceptación social ha estado presente desde el inicio de la investigación en el almacenamiento de CO2. ¿Sí? Porque se considera al final que un almacenamiento de CO2 de alguna manera establecerá una relación con una comunidad receptora, ¿no? Y esa relación en alguna medida resultará o no en impactos positivos, negativos, y eso resultará en una mayor o menor aceptación social. Aquí hablamos, por lo tanto, de la aceptación por parte de la comunidad, ¿sí? Para distinguirlo un poco de la aceptación política, que, como sabéis, es quizá más importante en ocasiones, ¿sí? Pero para distinguir las dos partes. La idea es que la aceptación inicial, lo que se considera aceptabilidad, y la aceptación, una vez un almacenamiento está en funcionamiento, se considera que es la aceptación por parte de la comunidad receptora, se considera que es una parte esencial, una pieza esencial del éxito de un proyecto. Y podríamos hablar como de dos justificaciones, una más pragmática, que sería la cuestión de evitar problemas derivados del rechazo social, del rechazo por parte de la población y las organizaciones locales, y una más normativa o ética o democrática, en el sentido de es necesario tener en cuenta las inquietudes, preocupaciones de las comunidades locales para poder dar respuesta a esas inquietudes. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de una comunidad, en general nos referimos a una comunidad de lugar, es decir, la comunidad que recibe el almacenamiento, cuando existe una comunidad cerca del almacenamiento de CO2, y por lo tanto, sus partes integrantes, los residentes, por lo general, estamos pensando, ¿no? Pero también asociaciones, grupos de la sociedad civil, ¿sí? Pero también incluso del mercado asociado a esa comunidad. Hablamos de un pueblo, de una ciudad, de un barrio que se va a ver afectado por un almacenamiento de CO2. En general, la investigación en las cuestiones de aceptación social muestra que a veces el rechazo a un proyecto infraestructural de la dimensión, por ejemplo, de un almacenamiento de CO2 o una central nuclear o un parque eólico o un parque solar, hay como 4 escenarios de rechazo por lo general. El primero, que es el que seguramente habéis oído hablar, es el NIMBY, aceptamos la tecnología pero no aceptamos que la tecnología se implante en esta comunidad, ¿sí? Son motivos del NIMBY, la resistencia al cambio, motivos ideológicos, motivos diversos, ¿sí? Está también el segundo escenario, que es que la tecnología no se acepta ni en la comunidad ni en general, ¿sí? Sería un rechazo global. Pero luego hay elementos más difusos, más complejos. Por ejemplo, una actitud inicial hacia la tecnología positiva, pero que luego deviene en algo negativo durante la discusión del proyecto, durante la implementación, o una aceptación inicial que luego se convierte en rechazo porque no se cumplen una serie de condiciones de aceptación que la comunidad tiene sobre el proyecto. Vamos a ver que la investigación en la tecnología, sobre todo en el almacenamiento de CO2, en la reacción de los individuos, ha visto que hay distintos elementos importantes. Este, por ejemplo, es como un modelo de cómo reaccionan los individuos, serían los residentes, ¿sí? no las comunidades. Y sabemos que hay como 4 cosas importantes. La primera es cómo los individuos perciben los beneficios y los costes de ese proyecto de almacenamiento de CO2, ¿sí? En qué medida creen que va a beneficiar a la comunidad y su vida personal o que va a perjudicar a la comunidad. La otra cuestión es más una cuestión afectiva, ¿sí? Los afectos, la emoción que despierta el proyecto. Despierta miedo, despierta interés, despierta esperanza, despierta optimismo. Se sabe que también es muy importante en cómo reaccionan los individuos, estamos hablando. Una tercera cuestión que es muy importante es la confianza en el promotor, en las organizaciones que están promoviendo el proyecto. Y el cuarto elemento son las cuestiones relacionadas con la percepción de que el proceso de implementación ha sido democrático o ha tenido en cuenta su punto de vista, ¿sí? Estos 4 elementos vienen antecedidos por otras cosas, la familiaridad, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento que la persona tiene, la familiaridad que tiene con el proyecto, y después cosas que no podemos controlar desde un proyecto de almacenamiento, como los valores de las personas, los estilos de vida, su posicionamiento ideológico,
su momento vital, ¿sí? Y, por supuesto, la cobertura que hay en los medios. Cuando pasamos de un individuo a una comunidad, la cuestión se hace más compleja. Esta investigación, por ejemplo, fue de los almacenamientos en Europa de hace 10 años, los proyectos de almacenamiento. Algunos fracasaron, algunos tuvieron problemas en términos sociales, otros tuvieron más éxito. ¿Y cuáles parecían ser las diferencias? Bueno, como sabéis, todo esto del almacenamiento, de la aceptación social, no es una ciencia exacta, es algo más difuso que la parte geológica o tecnoeconómica o ambiental, pero básicamente había siempre una combinación de contexto social, tipo de proyecto y después toda la cuestión de la interacción del proyecto con los stakeholders, con la comunidad, con los residentes, y eso daba como resultado una mayor aceptación y éxito o una menor aceptación y éxito. El contexto podía ser incluso el tipo de comunidad que tenemos, pero también el contexto sociopolítico del momento. El tipo de proyecto tiene que ver con que no es lo mismo un almacenamiento piloto que un almacenamiento industrial, no es lo mismo un proyecto de utilización del CO2 que de almacenamiento, y después está todo el gran conjunto de cosas relacionadas con cómo el proyecto se relaciona con la comunidad, cómo es percibido por los residentes, la alineación entre stakeholders o partes interesadas. Pero básicamente eso es lo que nos dice la investigación que se empezó a realizar cuando la tecnología de almacenamiento de CO2 se empezaba a desplegar en Europa y en Estados Unidos. En una revisión, por ejemplo, sistemática que hicieron los autores, vieron que los proyectos de almacenamiento de CO2 que fueron, y de otro tipo de tecnologías que fueron exitosos, por lo general estaban arraigados localmente, proporcionaban beneficios locales, tenían una continuidad con las estructuras físicas, sociales, cognitivas en la comunidad, estaban relacionados un poco con lo que la comunidad era, aplicaron procedimientos de comunicación y participación adecuados y tuvieron la capacidad de aprovechar el apoyo social cuando hubo problemas de financiación, de inestabilidad política o de otro tipo, ¿sí? Se sabe que, claro, esto por supuesto no siempre funciona, pero en general lo que se observa es que los proyectos de éxito suelen tener elementos de esta lista, ¿sí? Al estar arraigados localmente, proporcionan beneficios, se aplican procedimientos de comunicación adecuados. Bien, en Strategy brevemente lo que quisimos es explorar la aceptación social en la región del Ebro. No hicimos tanto una caracterización social, que también se está haciendo en pilot, pero bueno, quisimos explorar en qué estado estaría lo que podríamos denominar la aceptabilidad, porque dado que no hay un proyecto específico, concreto, simplemente estamos hablando de un escenario en el que hubiera un almacenamiento, y queríamos, bueno, hicimos entrevistas con partes representantes de la comunidad, de las provincias en las que podría ser el almacenamiento, hicimos un cuestionario con residentes, con una muestra de residentes que podría ser parecida a las residentes que aceptaran, que recibieran un proyecto de almacenamiento, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, una de las cuestiones que hicimos es presentar a las personas información sobre la captura y almacenamiento de CO2 y sobre la captura y uso de CO2. O sea, enfrentamos a los individuos no expertos simplemente a la idea de capturar y almacenar profundamente el CO2 durante decenas de años o cientos, y la idea de capturar y utilizar el CO2, ¿sí? O sea, como ciudadanos y como consumidores, ¿cómo responderían? Les hicimos una escala de evaluación en uno de los ejercicios y bien, un resultado preliminar, básicamente lo que vemos es que la idea inicial de la captura y almacenamiento de CO2 es recibida positivamente por la mayoría de participantes en el estudio que hicimos, ¿sí? Que son parecidos potencialmente a los residentes de una comunidad. Y lo que vemos también es que la captura y uso de CO2 se percibe en general, el gráfico no se ve bien, pero como una idea mejor, ¿sí? Para combatir el cambio climático que la captura y almacenamiento, ¿sí? O sea, en general hay una diferencia significativa. La aceptación es mayor, la aceptabilidad, para ser más precisos, es mayor de la captura y uso de CO2 que del almacenamiento, pero ambas tecnologías son inicialmente consideradas como tecnologías
potencialmente buenas para mitigar el cambio climático, ¿sí? Ya digo, inicialmente y sin existir un proyecto concreto, ¿sí? Después lo que hicimos es situarles en un escenario en el que se hiciera un proyecto de almacenamiento y un proyecto de uso, pero me voy a centrar en el almacenamiento, no, tengo los dos, perdón. Un proyecto de almacenamiento y un proyecto de uso en la región y situarles en el escenario de que ellos fueran residentes de un pueblo en el que cerca, o una ciudad en el que cerca va a haber un almacenamiento. Y bien, de nuevo lo que obtenemos es que la idea de instalar o llevar a cabo un proyecto de captura y uso de CO2 recibe una mayor aceptación por parte de los potenciales residentes, ¿sí?, que la captura y almacenamiento del CO2. Sí, pero aún así, en torno al 50% de los potenciales residentes consideran que un almacenamiento de CO2 sería un proyecto aceptable en su comunidad, ¿sí? Por supuesto, hay una proporción importante de la población que es neutral, no tiene una idea, se muestra ambivalente, y en torno a 15-20%, según el caso, se muestra, se opone, digamos, a la instalación de un proyecto de almacenamiento o de captura. Por lo tanto, estamos hablando de que prácticamente más de la mitad de la población, en principio, se mostraría positiva ante la idea de un almacenamiento de CO2 y más de 6 de cada 10 se mostrarían positivos ante un proyecto de captura y uso del CO2 en su comunidad. Lo que vimos, claro, en relación al modelo que teníamos, es que los individuos que se oponen, no se ve bien el gráfico, pero bueno, los individuos que se oponen tienden a pensar que la tecnología de captura y almacenamiento de CO2 es más peligrosa que los que lo aceptan, como es lógico, tienden a pensar que invade la naturaleza, que contamina, que juega con la naturaleza en mucha mayor medida que las personas que lo aceptan, tienen más percepción de riesgo, tienen menores niveles de confianza, sería la última dimensión. Las personas que lo rechazan tienden a expresar peores niveles de confianza en los posibles promotores de un proyecto y son ligeramente diferentes en cuestiones de ideología, valores previos, no demasiado. Donde más difieren es en cómo ven la tecnología, cómo ven la idea de capturar y almacenar CO2. Bien, en las entrevistas que hicimos con miembros de la comunidad fue de modo muy exploratorio. Bien, no quiero aburriros con ahora demasiadas ideas, por lo tanto, quizá las ideas más importantes quizá es que existía la percepción de que podría traer beneficios importantes un proyecto de almacenamiento de CO2 para la industria local, para la creación de empleo, para el desarrollo socioeconómico de la región y para el desarrollo tecnológico. Eso es una idea claramente que estaba como en la mayoría de entrevistados y que es una idea asociada a aceptación de los proyectos. Quizá la idea más vinculada al rechazo a los proyectos es la misma idea de que el almacenamiento de CO2 podría ser problemático en términos de aceptación social. O sea, la idea, los entrevistados ven que temen el posible rechazo a un posible proyecto de almacenamiento de CO2. O sea que no es que ellos mismos consideren que el proyecto tenga impactos negativos, sino que temen en realidad que haya una posible oposición local, ¿sí? Después también profundizamos en otras cosas, pero bueno, son quizá demasiados detalles, cómo veían su comunidad, su región, en términos de facilitadores para los proyectos, en términos de barreras, y bueno, son también cuestiones que se discutieron en el proyecto, pero la idea es que en general sí que se considera que estas tecnologías y que un proyecto de almacenamiento contribuiría a mitigar el cambio climático. Parece una idea importante y por otro lado que podría tener un impacto positivo local importante. Y esas dos ideas parecen dirigir la aceptación. Y bueno, ya para finalizar, la idea, como dicen los estudios de licencia social, la idea es que inicialmente observamos cierta tendencia en estas comunidades a la aceptación o a la tolerancia de los proyectos. ¿Sí? Es lo que parecen decir nuestros datos iniciales, pero que por supuesto esto es muy diferente de lo que podría ocurrir en un almacenamiento real y un proyecto de implementación real. Pero inicialmente lo que observamos es que hay cierta aceptación de los proyectos de almacenamiento
o de un escenario en el que hubiera almacenamientos de CO2, hay cierta tolerancia. La idea también de este gráfico es que nos fuerza a pensar si podemos ir más allá de la aceptación, hacia lo que algunos autores denominan el apoyo, incluso la identificación psicológica o el co-ownership, identificación psicológica también, ¿sí? O sea, ir más allá de la aceptación y la tolerancia a un estado en el que la población local incluso se identifica con el proyecto, lo aprueba y lo apoya, ¿sí? O de lo contrario, si iremos hacia rechazo y oposición a los proyectos, ¿sí? Estamos en un momento quizá en el que podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Algunas preguntas creo que pueden servirnos para el debate o en general para la reflexión personal y organizativa, es que verdaderamente tenemos que tener en cuenta, y en Pilot se está estudiando también, si el proyecto, sobre todo en la selección de la comunidad receptora, en la caracterización, son cuestiones importantes a considerar, junto con la caracterización geológica y tecnoeconómica, ¿sí? ¿Será el proyecto potencialmente valorado y aceptado por la comunidad? ¿Sí? Y eso, en principio, podría estar en función de los impactos positivos que traiga para la comunidad, pero también, creo yo, de la narrativa que tenga el proyecto y en qué medida esa narrativa sea positiva y esté alineada con la comunidad. Otra cuestión clave, creo que es, ¿tendrá el proyecto y la comunidad receptora valores funcionales compatibles? ¿Sí? Esto sería fundamental en la selección de la comunidad. ¿Se adecúa el proyecto verdaderamente a los valores, al funcionamiento de la comunidad receptora? Y el tercer elemento, que es un elemento que sí que está más en manos de los proyectos y la organización, es si seremos capaces de aplicar procedimientos de comunicación y de participación adecuados. ¿Sí? Es decir, si seremos capaces de desarrollar una estrategia de implicación proactiva, bien diseñada, basada en la transparencia, que contribuya, porque nada es definitivo, pero que contribuya a fomentar la aceptación social e incluso la identificación de las comunidades receptoras, como hemos dicho, con los proyectos de almacenamientos, que sería un estado ideal, ¿sí? Bien, y ya está, con esto acabo. Gracias. Gracias, Cristian. Luego ya nos quedamos quietos, está ya. Bueno, como os decíamos, hemos cambiado un poco el orden porque nuestros compañeros Yolanda e Israel van a conectarse luego online, así que antes me enrollé un poco, perdón, creo que me extendí demasiado, ahora voy a ir más ágil, espero, si no me dais el toque. Que es explicaros los escenarios que hemos decidido o creado para hacer las evaluaciones que os comentaba, la evaluación económica, la socioeconómica y la de la huella de carbono. Hemos creado dos escenarios, el escenario base, donde hemos intentado recoger lo que es la estrategia nacional y estrategias locales respecto al almacenamiento de CO2, que tenemos que decir que ni a corto ni a medio plazo ni siquiera mencionan el almacenamiento de CO2, lo que es bueno porque tampoco lo niegan, así que por lo menos tenemos una opción. Sí es verdad que la estrategia a largo plazo se menciona específico para las industrias que producen CO2 en el proceso, en especial comentan las cementeras que podrían necesitar el almacenamiento de CO2 en el futuro. Pero bueno, entonces lo que también hemos tenido en cuenta son esas industrias en las que sí tienen expresamente el uso o el almacenamiento, captura, uso y almacenamiento de CO2, como son las cementeras a través de Oficemen, que podéis ver su plan estratégico en la web, y también Repsol. Estas dos es importante porque tienen una presencia muy importante en la cuenca del Ebro, que es la que nosotros estamos estudiando. Ahí está nuestro Regional Stakeholder Committee, que fueron también de los que nos aportaron inputs para el desarrollo de estos escenarios. La evaluación económica, que es la que yo os voy a contar, la hemos realizado a través de lo que llamamos la TUL, que la hemos desarrollado dentro del proyecto porque, bueno, lo quisimos crear, en principio no era la idea, pero finalmente la hicimos. Es un poco como un Lego,
donde vamos uniendo las piezas para tener al final la evaluación definitiva. Se establece un escenario manager donde se describe cada uno de los emisores, las conexiones entre ellos, los clústeres, los almacenes y demás. Todo eso se compila y se hace una evaluación conjunta. En cuanto al escenario base, ahí veis que os comentamos antes que teníamos identificados dos polos principales, uno alrededor de Tarragona, otro alrededor de Barcelona. Alrededor de Tarragona es principalmente un polo industrial, un polo de industria química. Y entonces establecimos, bueno, lo que sería la captura, que no veo muy bien desde aquí, pero bueno, yo no veo nada. Que está la captura definida para cada uno de los emisores. Se consideró que todas las plantas de captura eran nuevas y los costes se dieron, fueron aportados por el IFPN y luego fueron validados o estaban validándose por Total. Gracias. Os he puesto unos números de referencia para que tengáis una idea de los costes en CAPEX, qué significaría esas plantas y los volúmenes que reciben al año. De los emisores, los volúmenes de emisiones de cada una de las industrias, cogimos como referencia el de 2018, pero no hemos considerado que se captura todo el volumen, hemos considerado que se captura entre el 40 y el 50 en cada una de las industrias, pensando en que de aquí a futuro aplicarán otras medidas de reducción de CO2, por lo que no tendría sentido hacer el estudio para la totalidad. Lo que es el transporte, consideramos, no sé qué es esto de aquí, bueno, el transporte, consideramos transporte onshore por tuberías dentro de los clústeres interiores y luego entre los puertos principales por barco. Es que esto me está saliendo un poco raro. No. Es que perdón, me estaba mutando un poco y no sé muy bien. Bueno. Lo que se hacía es, a partir de los dos clústeres, llevarlo por barco hasta un hub que hemos identificado en la zona al norte de Tortosa, al norte del Valle del Delta, donde ya existía un puerto previo que consideramos que se podía aprovechar, y hemos intentado poner este hub en distintas posiciones, pero no era posible por razones de orogenia y por lo urbanizada que está la zona, llevar una pipeline desde ese hub, todo el volumen de CO2 hasta el almacén que hemos elegido. El trabajo lo incluimos 3 almacenes, uno Reus, que es pequeño, pero que está al lado del clúster de Tarragona, Caspe, que daría servicio a la planta, que es esta de aquí, a Escatron, bueno, no se ve, que es el único almacén que tenía cerca, el mejor, pero consideramos que todo el volumen podía recogerse y almacenarse en un único almacén, que sería Maestrazgo, que es el mayor que tenemos. Por eso lo hemos construido de esta manera. En principio, consideramos en tiempo que en 2027-2028 podría empezarse captura en 2 de las químicas de Tarragona y almacenar en Reus, que se utilizaría como una especie de piloto, primera estrategia para ponerlo en marcha, y luego ya sería la segunda parte de la industria química de Tarragona, que sería a partir del 2033, me parece que era. Luego ya la de Barcelona en 2036 con las cementeras y por último 2040, que sería las de ciclo combinado, porque tenemos un poco de incertidumbre alrededor de ciclo combinado y qué pasará, bueno, ahora todo ha cambiado en 3 años, claro, qué pasará de aquí al futuro con los planes. Al hacer la evaluación económica hemos definido unos KPIs, unos factores para que fuesen basándose en las mismas puntos de partida, pudiésemos comparar las distintas regiones. Y estos son los valores que nos ha dado para este escenario básico, donde veis que el value chain en euros por tonelada de carbono, de CO2, perdón, evitado, es alrededor de 95 euros la tonelada.
interesantes son los números de cuánto me costaría emitir todo ese volumen de CO2, considerando que el coste del CO2 es el valor actual del mercado, y cuánto tengo que invertir para capturar y almacenar, es decir, para no emitirlo, y ver la comparación. Ahí vemos el margen que tenemos de beneficios si mejorásemos la tecnología y el proceso de aprendizaje. Escenarios comunes, parámetros comunes, detalle decir que cómo nos ha cambiado el precio de la electricidad desde que empezamos el proyecto, que lo empezamos con 35, lo pasamos a 100, luego a 120 y al final nos hemos quedado en 100, pero comprenderéis que la evaluación cambia teniendo en cuenta esto, porque se considera el consumo energético en todas las distintas fases de transporte, almacenamiento y demás. Y bueno, decir eso, que lo hemos hecho en 15 industrias, preferentemente por tubería o por barco, y que solo se han considerado 3 almacenes, donde el mayor es Maestrazgo y es el principal. Una cosa que es importante es que el estudio económico se ha hecho finalizando en el 2050, porque el objetivo del proyecto es terminar en 2050. Y el otro escenario, que es el alternativo, donde solamente hemos considerado aquellas industrias en las que incluyen tecnologías de captura, almacenamiento, uso y transporte en su estrategia, es decir, cementeras y Repsol. El esquema es similar, pero solamente incluyendo esas industrias. Y bueno, no comenté el uso en el anterior, pero alrededor, en los dos casos, es alrededor entre el 4 y el 5% del CO2 capturado se lleva a distintos usos. En el caso de las industrias químicas hemos considerado para metanización, una pequeña proporción de los de ciclo combinado para CO2 puro, y en el caso de las cementeras para mineralización. Los números son parecidos, la verdad es que el esquema es bastante parecido, y está bastante ajustado en los dos casos. Más información en la página web. Y ahora sí fui más rápida. Y vamos a ver ahora si podemos conectarnos con Yolanda o con Israel. Voy a conectarme al Teams, a ver si nos sale bien, porque esto es esas cosas que nos pasan en el último momento. Aquí, ahí. Unirse ahora. Lo pongo más grande. La sala de espera. Voy radiando. Si nos sale bien, porque esto es esas cosas que nos pasan en el último momento. Aquí, ahí. Está ahí un poco de retraso. Hola, Yolanda, Israel. Hola. Muy bien, ya estáis los dos preparados. ¿Empezamos con Yolanda? Vale. Venga, genial, Yolanda. Pues radiando. Pues voy a compartir mi pantalla, ¿no? Si nos sale bien, porque esto es estas cosas que nos pasan en el último momento. ¿Lo veis? Un poco de retraso. Hola, Yolanda, Israel. Hola. Hola. Muy bien, ya estáis los dos preparados. ¿Empezamos con Yolanda? Vale. Venga, genial, Yolanda. Pues radiando. Pues voy a compartir mi pantalla, ¿no? ¿Vaya? Eso pueden quitar en YouTube mejor. Hola, ¿podéis ver mi pantalla? No, ahora mismo solo lo vemos en local, un momentito. Vale. ¿Dónde está la presentación? No. Sí.
No, digamos que en Teams es que está compartida, que yo la puedo ver. ¿por qué no me está dejando ver aquí? Porque estará en otra pantalla. Eso es lo que nos pasó ayer. A ver, no pasa nada, pero bueno. Es que por lo menos pasó. Pues antes se veía. Sí, no veo ningún problema hasta ahora. A ver, pantalla. Cuando probamos antes, servía. Me salgo yo y entro después, por si acaso tiene que ver algo con eso. Si no, podéis poner vosotros la presentación y yo lo cuento por aquí. A ver, creemos que ya está. Sí, ya está. Ya está. Vale. Cuando quieras, Yolanda. Vale, bueno, pues empiezo. Entonces, yo lo que voy a mostrar es el impacto, los resultados del impacto socioeconómico que se calculó de este escenario de implementación de las tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2 que ha contado Paula, ¿no? Voy a ponerlo en modo presentación. Vale, un poco para explicar el marco metodológico, una vez que se han cuantificado las emisiones y los sectores seleccionados para las emisiones, nosotros lo que hacemos es una cuantificación de cuáles son los costes de estas inversiones en función de los costes tanto de inversión como de operación y mantenimiento, desagregados en todos los distintos componentes y en los distintos conceptos. Y también la procedencia de aquellos componentes que puedan ser importados. Perdona, es que no nos pasa la diapositiva. Espera un segundo. Ahora lo pongo así que no sea presentación. Sí, ahora sí la vemos, gracias. Vale. Bueno, pues el marco metodológico es una metodología macroeconómica que se llama análisis input-output, en nuestro caso multirregional, que permite ver cuáles son las interrelaciones que hay entre los distintos sectores de la economía y nos permiten ver el efecto arrastre que tienen las inversiones en las tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2 en el resto de sectores de la economía, para evaluar cuáles son no solo los efectos directos, sino también los efectos indirectos. Y estos efectos los cuantificamos utilizando dos indicadores, que son la generación de valor añadido y la generación de empleo. Entonces, el punto de partida de nuestro análisis es, bueno, vamos a analizar el escenario alternativo, como ha explicado Paula, con un horizonte temporal del año 2050, es decir, todas las inversiones que serían necesarias para implementar este escenario hasta el año 2050 y en las etapas de captura, transporte y almacenamiento. Vamos a ser capaces de ver cuáles van a ser los impactos tanto domésticos como aquellos que se van a quedar dentro de la Unión Europea y los impactos que se van a generar fuera de las fronteras de la Unión Europea, tanto directos como indirectos. Y los datos de partida son estas inversiones en las tecnologías de captura, transporte y almacenamiento que están aquí estimadas, que son alrededor de 834 millones de euros de CAPEX y unos 3.000 de OPEX. En total, unos 3.800 millones de euros de inversión. Entonces, yendo ya
a los resultados que obtenemos, en esta gráfica lo que vemos son los resultados de valor añadido y empleo separados por las distintas etapas de captura, transporte y almacenamiento. Entonces, en relación al valor añadido, vemos como la mayor parte del valor añadido se genera en la etapa de captura, pero que las inversiones también son las mayores. Y dentro de, teniendo en cuenta las distintas etapas, vemos que en azul la parte que se genera dentro de las instalaciones, tanto de captura, de almacenamiento como de transporte, es alrededor de un 20%, y el resto se genera de forma indirecta en las cadenas de valor, es decir, todos los componentes necesarios para construir estas o para instalar estas tecnologías y todos los efectos arrastres que se producen en la economía. Y en blanco se ve aquella parte de los efectos sobre valor añadido y también empleo que se quedan fuera de la Unión Europea. Entonces vemos como alrededor del 20% del empleo es, digamos, local en las propias instalaciones y el resto es de forma indirecta en las cadenas de valor, pero más del 80% se queda dentro de la Unión Europea y luego veremos que mucha parte de eso se queda en España. Y en cuanto al empleo, vemos como una parte más importante se genera dentro de las propias instalaciones, pero también una parte muy importante se va fuera de las fronteras de la Unión Europea, debido fundamentalmente, creemos que los países terceros que proporcionan productos intermedios en la cadena de valor de las tecnologías de captura y almacenamiento son muy intensivos en empleo. La siguiente transparencia muestra cómo se reparte el empleo total generado, que son unos 104.900 empleos de un año de duración en todo el horizonte hasta 2050, que son alrededor de 2.850 empleos anuales. Cómo se reparten entre los distintos efectos, tanto en la propia planta como los efectos directos y los efectos indirectos, como en las etapas de captura, transporte y almacenamiento y en la localización espacial, es decir, lo que se queda dentro de España, en esta zona, lo que se queda dentro de la Unión Europea y lo que se va fuera de las fronteras de la Unión Europea. Entonces, en cuanto al empleo, de forma directa se genera un 51% del empleo, es empleo directo, que se produce en la propia planta y en los componentes directos que la planta necesita para su funcionamiento y para su instalación, ¿no? Y el resto, un 49%, se genera en las cadenas de valor. En cuanto a la localización, un 32% del empleo se genera fuera de España, mientras que el resto, el 68%, se genera dentro de la Unión Europea y la mayor parte dentro de España. Y en cuanto a las etapas, vemos como la captura, ya hemos dicho antes que es la que más parte del empleo genera, tanto de forma directa como de forma indirecta en las cadenas de valor, mientras que el transporte y el almacenamiento, bueno, el transporte, como la mitad sería directo y la mitad indirecto, y la mitad sería generado dentro de España y aproximadamente la otra mitad fuera de España. Entonces, esta es una tabla en la que se muestran todos los resultados numéricamente y bueno, solo resaltar que hemos visto que tanto los efectos de valor añadido como de empleo, una parte importante se quedan dentro de las fronteras españolas y dentro de las fronteras de la Unión Europea. Y esto es debido a una hipótesis en el estudio, que es que la industria de la captura y transporte y almacenamiento está consolidada en España, es decir, que no necesitamos importar componentes de fuera de España, con lo cual la mayor parte de los efectos se producen de forma doméstica, ¿no? Entonces, en un escenario en el que tuviéramos que importar o dependiéramos de componentes importados para estas tecnologías, la parte doméstica y la parte europea de la generación de valor añadido de empleo sería menor, ¿no? También se muestra aquí un resultado de empleo por cada millón de euros invertido en las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2 y en total
es alrededor de 27 empleos por millón de euros. Entonces, bueno, ya pasando a las conclusiones, decir que la implementación de las tecnologías de captura, almacenamiento y almacenamiento de CO2 podría generar alrededor de 3.850 millones de euros en valor añadido y unos 104.900 empleos. Y parte de esta inversión que se va a hacer va a generar empleo y valor añadido fuera de nuestras fronteras debido al papel importante que tienen las cadenas globales de valor, todas las importaciones que hacen los distintos sectores fuera de España. Sin embargo, alrededor del 77% de la inversión se retendrá en forma de valor añadido en este escenario que hemos calculado en España y el 68% del empleo generado. Esto se debe, como hemos dicho, a que España tiene algunas dependencias de productos intermedios dentro de las cadenas de valor de la tecnología de captura y almacenamiento. Entonces, disminuir esta dependencia apoyando la industria nacional en esta cadena de valor tendría como resultado todavía una mayor retención de valor añadido de empleo dentro de nuestras fronteras. Y eso es. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Dejo de compartir. Israel, ¿compartes tú, por favor? Ahora mismo me pone que está... Gracias, Yolanda. Vaya. Ahora. Ya está, ¿no? Ya se puede... Sí. Vale, muy bien, pues nada, buenos días a todos. A mí me ha gustado estar ahí, pero bueno, siempre tenemos el tema ahora. Así que vamos a ir avanzando para que luego vea el tiempo para las preguntas. Vamos a plantear un poco lo que es el balance final de carbono. La pregunta esta de si interesa almacenar CO2, pero vamos a contar también un poco cómo llegamos cómo podemos responder a esta pregunta. Entonces, la idea es donde empezamos, pues, construyendo escenarios. No la está mostrando. Ya estoy cambiando, pero no la está mostrando. Por lo que veo. No, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a compartir es que creo que pasa lo mismo que con Yolanda. No se puede como presentación, sino que tiene que estar... ¿no? Un segundo. A ver, ahora. No. Un segundo de compartir y voy a compartir solo la presentación. Un momento porque no me deja a ver si ahora se está viendo Sí. y que mueve, ya no se me mueve en el YouTube. Te voy a quitar el YouTube porque es que me estoy viendo en la nota de pantalla. Vale. Y ahora en principio no se ve, ¿no? Sí.
Ahora no. Un segundo, por favor, que voy a hacer lo siguiente. Vale. Vamos a compartirlo. Claro, cuando hicimos la prueba sí funciona. Pero ahora no veo que esté compartiendo la pantalla, ¿no? Espera un segundo, voy a quitar la otra pantalla porque si es eso, lo que está haciendo que no... Si no la puedo compartir como ahora. ¿Ahora se ve? Sí. ¿Y cambia? No, pero igual vamos, sin que lo pongas en modo presentación, vas haciendo clic. Sí, por eso, pero es que no estoy viendo que vea que aparezca la presentación. Es que no aparece la presentación. Está la presentación aquí. En la nuestra sí, lo que pasa es que el YouTube lleva un retraso de 10 segundos, o sea que no... No, por eso, vale, por eso, no, pero la pregunta es si en Teams se está compartiendo la presentación. Claro, sí, a través de Teams, o sea que ahora no vemos la presentación. Por eso, porque ahora mismo no está compartido. Menos mal. Era por eso, porque como que la estaba viendo, y la pregunta es si ahora sí se ve la presentación. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Sí. Vale. ¿Y cambia? Sí, cambia. Bien. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí era donde queríamos llegar. Vale. Entonces, lo que decía es, partiendo de queríamos decir dónde empezábamos y ir construyendo los escenarios para poder hacer esa evaluación. Porque lo que queremos evaluar es la huella de carbono y decir cuál es el balance que hay si realmente hay un balance o no. Un balance positivo para el carbono. Entonces, empezamos con la construcción de estos escenarios, voy muy rápidamente con esto porque ya Paula lo explicó muy bien. Simplemente pues, a partir de esa proyección de lo que se estableció en este paquete de trabajo se decidieron entonces cuáles serían los escenarios que entrarían dependiendo de los periodos de tiempo, ¿no? Inicialmente con la captura en la industria petroquímica, en los diferentes periodos de tiempo, luego en la industria del cemento, las centrales, también se establecieron los escenarios o se construyeron los escenarios para los diferentes modos de transporte. Vale, después de tubería, camión o barco, para los diferentes almacenamientos que se decidieron, en Reus, en Mastral y en Caspe, y también en ese periodo de tiempo ya establecido, pues las diferentes, ¿vale? Para ellos, pues se estableció. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se calcula la huella de carbono? Pues la huella de carbono es básicamente un análisis de ciclo de vida. Partimos entonces un poco para establecer esta metodología de análisis de ciclo de vida que plantea el enfoque del ciclo de vida. La vida es en el que un organismo, una institución, pues desde su nacimiento hasta su muerte se evalúa y el ciclo se refiere precisamente a ese movimiento circular, ¿no? Proyectado en el tiempo donde lo que muere, en principio sirve de nacimiento para la repetición del mismo. Que esto se parece bastante al concepto de economía circular que estamos manejando ahora, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, de este enfoque, o este pensamiento nace lo que es el análisis de ciclo de vida. Es una metodología, una herramienta de gestión que tiene como finalidad analizar de forma objetiva, metódica, sistemática y científica, soportada en información científica, el impacto que se origina en un proceso, producto o una actividad durante su ciclo de vida. Es decir, toda la cadena productiva o todas las etapas que se desarrollan desde la cuna hasta la tumba, ¿no? De análisis de ciclo de vida. Para ello, se establecen 4 etapas en el análisis del ciclo de vida, que va desde la definición de objetivos de alcance, pasando por el análisis de inventario, evaluación de impacto, y una etapa de interpretación, que de alguna manera permea todas las otras etapas. Y en este caso concreto se utilizaron algunas herramientas informáticas para agilizar el cálculo de los datos y también bases de datos, porque como veremos más adelante hay mucha información. De esto podemos concluir
que el enfoque del ciclo de vida, que era lo que buscábamos, introducir una herramienta útil que permite aplicar políticas de consumo y producción sostenible y ver precisamente cuál era ese balance. Entonces, ¿cómo se hizo ese análisis de ciclo de vida? Primero, esa primera etapa de definición de objetivo y alcance, responde las preguntas de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué. Realmente, en qué era, queremos saber qué es hacer un balance de carbono, ese balance de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cómo? Identificando esas emisiones directas o de alcance 1 que se definen en la metodología de la huella de carbono, en este caso de la categoría de impacto del cambio climático, ¿vale? Que sería únicamente por los emisores, ¿vale? Esas emisiones directas que identificamos en esos diferentes emisores que ya fueron detectados por Paula anteriormente, ¿vale? Pero el ciclo de vida como tal es un concepto, es un enfoque, implica que es necesario identificar o cuantificar las emisiones indirectas que están relacionadas con las diferentes etapas que están involucradas en toda la cadena de captura, transporte, almacenamiento y de todo. ¿Vale? Y eso es lo que ¿para qué? Pues para saber si se tiene un beneficiamiento de emisiones de gases de efecto invernadero y también si es posible evaluar otras categorías de impacto, ¿no? Que vayan más allá del cambio climático. La siguiente parte fue hacer el análisis de inventario, que es identificar qué y cuándo, ¿no? Que entra en cada una de estas etapas y qué sale, ¿no? Cuáles son esas emisiones que deberíamos considerar. Y también, pues, partimos entonces de esa descripción que hizo ya Paula, del primer escenario, ese escenario base, en el que se identificaron los emisores, identificaron también el tipo de almacenamiento, el uso, etcétera, etcétera, ¿vale? Básicamente porque la función del sistema que estamos evaluando es capturar, transportar, utilizar y almacenar una cantidad determinada de CO2 en el conjunto de emisores seleccionados, y para ello pues utilizamos o partimos de los datos el resumen que estaban establecidos en ese primer escenario, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya vamos a la evaluación o la cuantificación de las emisiones totales a partir, pues, de ese software que comenté anteriormente, ¿no? Vamos a identificar, por ejemplo, la captura, pero para identificar la captura necesitamos conocer cuántas o qué tipo de sustancias y cuánto entraban por esa unidad funcional o por esa unidad que establecíamos. Y también entradas como la electricidad y el calor, que vemos que son muy importantes. ¿Qué aspectos relevantes del sistema tuvimos en cuenta? Por ejemplo, en el caso de la electricidad, sabemos que proyectado el estudio a 2050, vamos a pasar por diferentes etapas de generación eléctrica, ¿no? En este caso en España y en la cuenta de la, ¿no? Entonces, es un análisis prospectivo del nivel del punto para ver, evidentemente, cómo no cambian esto. Pero además, se utilizó información del PNIEC, también integrado de clima, ¿vale? Que plantea, pues, unos horizontes a 2030 y a 2050. En el caso de 2030, pues, plantea que debería haber 100 gigawatts adicionales de capacidad de almacenamiento y se identificaron pues, que deberían estar repartidos entre batería y almacenamiento hidráulico. Y con esta información y mucha más información, pues desarrollamos los diferentes escenarios de la electricidad y los diferentes contextos, ¿no? Partimos de una información base, de que estaba en la base de datos de Coinbase, y también desarrollamos pues, los diferentes escenarios de este mix, ¿no? que incluiría que deja de estar en el mix y cómo repercute el hecho de que, por ejemplo, en 2030 no haya ya carbón quemándose o haya un aumento de la proporción de las renovables, ¿no? Y ya con esta información, pues pasamos a evaluar, de acuerdo con el análisis de ciclo de vida, los impactos que realmente adquiera el único que vamos a presentar es el cambio climático, que sería pues, cuál es el balance de este CO2. Considerando pues todas las emisiones hacen parte de la cadena productiva y además pues haciendo la caracterización, ¿no? o estableciendo realmente de todas las emisiones cuáles, de acuerdo con los factores de potencial de calentamiento definidos por el IPCC en los informes de evaluación, pues como vemos que va evaluando, ¿no? Entonces, considerando todas las emisiones y los factores de caracterización, pues establecimos cuáles serían el impacto, digamos, a cuantificar. Ya para ir cerrando, entonces, en términos de los resultados que obtuvimos, vemos que en este caso, en el escenario base,
entrábamos para diferentes periodos de tiempo, en la medida que iban entrando capturas y también usos y almacenamientos, que se iba modificándose la participación del CO2 que no se capturaba y las emisiones también, por ejemplo, precisamente por la captura, o por el almacenamiento, o por el transporte, pero también por el transformar ese CO2 en otros productos, ¿no? Como metanol, o CO2 puro, etcétera, etcétera, ¿no? Como dato interesante, para poder comparar, digamos, cuál era la ventaja o no, o el balance positivo o no, se toma las emisiones de la producción de metanol, que es el momento de referencia, en el caso base, pero con la referencia, ¿vale? De este metanol convencional que se produce a través de fósiles, combustible de energía acumulada, etcétera, etcétera, ¿no? Y compararlo, pues, en el caso de uso, digamos, por metanol, ¿no? Que empieza a aparecer ya a partir de 2035, 2040, cuando ya se tiene la tecnología desarrollada para eso, ¿vale? También de aquí podemos destacar que se estableció, se identificó que hay alrededor de un 25% de reducción entre las emisiones del caso de referencia, del año de referencia, con las emisiones que se podrán encontrar al final del estudio, ¿vale? En este caso, pues también se identificaron en dónde estaban estas emisiones, dependiendo de los dos clústeres, en este caso el de Tarragona y el de Barcelona, y finalmente lo que tuvimos que evaluar o comparar para el caso de la producción de metanol convencional, cuáles son las emisiones y cuáles son las emisiones cuando se produce este mismo metanol, pero a partir del CO2 capturado, ¿no? En el caso del convencional, vemos identificamos que las emisiones estaban relacionadas precisamente con las emisiones directas, que son las de la combustión de los fósiles que se utilizan, pero también con la electricidad, pero encontrábamos que hay una contribución importante tanto del gas natural necesario para producir ese calor, o de la electricidad, del calor, perdón, que se generaba como tal, ¿vale? Y en el caso de este metanol producido por el aprovechamiento del carbono, del dióxido de carbono que se captura, es que básicamente la mayor contribución, el porcentaje de contribución está precisamente en la captura, pero que como este proceso de producción de metanol tiene como coproducto un CO2, de acuerdo con el proceso, generan unas condiciones prácticamente para poder usar, se consideraban como unas emisiones evitadas desde el proceso, ¿vale? Y en el caso de la captura, pues está aquí importante. Esto es relativamente importante cuando queremos comparar, ¿no? Cuáles son las emisiones que hay en el proceso convencional y cuáles serían las emisiones que están o que se generan para esa misma cantidad de CO2, de metanol, perdón, cuando se empieza a utilizar, ¿no? En el caso también hicimos una comparativa de las emisiones netas totales, de lo que se captura y se termina emitiendo en los dos escenarios. Evidentemente, a medida que avanza el proyecto, pues hay una mayor captura porque avanzan las tecnologías y porque hay la posibilidad de los emisores, y pues, la tendencia es similar en los dos casos, también como sea Paula, y bueno, simplemente para ver cuál era esa comparación. Los principales resultados que vemos, o por lo menos algunos que vamos a traer aquí, que las diferentes etapas tienen contribuciones en ese balance de carbono. En el caso de la captura, la energía que se utiliza para capturar ese dióxido de carbono en los diferentes emisores tiene una importancia contundente. Y que en este caso, los mayores emisores tienen que ver con el calor que se requiere y que salta la pregunta de si es fácil de recuperar, y también en el caso de la electricidad, que se utiliza para los procesos de captura, y que aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando se empiezan a incorporar más energías renovables y haya menos emisiones de los fósiles en la energía esta que se utiliza? En cuanto a la condicionamiento y transporte, como etapa de esta cadena productiva, pues la contribución es significante del balance neto de dióxido de carbono. En el almacenamiento existen emisiones también, pero mucho menores que en la captura, y cuando se hace un almacenamiento, evidentemente lo que se establece
es que hay una reducción inmediata de las emisiones directas, y en cuanto al uso, pues podemos ver que hay un bajo impacto en la producción, en el caso concreto de este estudio de metano, cuando es menor comparado con la producción convencional. ¿Qué podemos destacar? Y para no quedarnos más con la información. Que la implementación de los escenarios permite de captura, almacenamiento, uso de carbono, permite ahorros netos de gases de efecto invernadero en comparación con la situación de referencia. Que el suministro adicional de combustibles fósiles y las emisiones, pues lo que plantea son los mayores contribuyentes y que en este caso vaya a ir en la dirección de modificar. Y que influencia en el uso del calor y también mejoras en el uso de la electricidad. La etapa de almacenamiento implica principalmente un bajo consumo de energía eléctrica, porque los de inyección de alguna manera están bastante identificados, que en el caso de cuando hay CO2 biogénicos, ese CO2 que viene de fósiles de origen mío, pues hay unas emisiones negativas importantes en el balance, pero que en el caso de la cuenca del Ebro no es suficientemente significativa, porque la proporción de biogénico capturado y almacenado no es suficientemente alta. Al finalmente, los impactos que realmente dependen de las mayores contribuciones del uso, en el caso del uso, por ejemplo, a la transformación dependiendo de tipo de energía que se utilice, pero también de la sinergia que hay entre las diferentes sectores de salud, que el uso, que lo requiere, de cuánto hay que transportarlo, etcétera. Finalmente, pues la comparación de emisiones de los productos que se generan a partir de esos facturados se muestran favorables, compararlos con los productos convencionales que nos sacarían. En cuanto a la limitación, el análisis de eficiencia tiene limitaciones. Podemos decir que las cadenas que se han modelado precedentes y en ese mismo sentido, pues los datos que se utilizaron, pues también en algunos casos precedentes, hace años de captura, transporte y utilización más de ¿no? También que las emisiones de gases de efecto invernadero están fuertemente impactadas, que se impactan fuertemente por la energía que se requiere, y que es necesario entonces realizar un análisis de sensibilidad en la relación esta de cuánta energía se requiere por unidad de captura, porque eso se puede modelar dependiendo aquí. Además, la suposición de captura de emisiones de CO2 relacionada justamente con la energía, a la misma tasa de captura que de todo esto que captura, se puede llegar a ser cuestionable, ¿no? Pero y además tiene un papel importante debido a la proporción de CO2 que se necesita capturar, ¿sí? Y que esta simplificación que se desarrolla en el estudio. También en este caso es la única actividad del cual se hicieron los fenómenos prospectivos, ¿no? Y que sería necesario desarrollar supuestos prospectivos adicionales en términos de, por ejemplo, la industria, las cuales se reemplazan los productos que se llegan a producir con el CO2 que se captura, dado que la sensibilidad de los resultados relacionados con el producto de energía podría ser importante. Otra limitación que hemos identificado es la posibilidad de considerar toda la información sobre la carbonización y las diferentes antes y en este caso hay considerado emisiones anuales y entonces de capturas constantes que realmente no necesitarían la realidad. Pero bueno, una definición del estudio. Aunque muchos últimos estudios con un impacto bajo o incluso significante, pueden ser más críticas en estas categorías de impacto, ¿no? Por ejemplo, categorías que tienen que ver con el mismo, puedan ir a afectar la salud humana, etc. Y pues también un aspecto muy importante que es la alimentación, que faltan datos sobre las emisiones directas distintas al balance de carbono, donde estábamos focalizados, pero que los estudios típicos con el mundo nuclear. ¿Vale? Y finalmente, conclusiones aprendidas, porque el ratio de captura del consumo de energía para esa captura, combinado con la emisiones que presentan los emisores, que resultan ser parámetros determinantes. Si podemos identificar correctamente cuál es el ratio y cuál es la servicio y prácticamente la emisión de captura y cuantificar de manera más fina
cuál es la cantidad de energía que se consume, calor o electricidad, que probablemente tendríamos datos o resultados que nos invitan a un aspecto importante que aprendimos es que las necesidades importantes están en calor y electricidad. No se puede hacer las instalaciones que tienen exceso de calor, deben orientar el esfuerzo hacia la utilización y suministrar parte de la energía necesaria a partir de este calor que sobra. Esto también necesitaría una reducción significativa de las emisiones asociadas a la captura, que digo, insisto que hay una necesidad importante de calor y de electricidad. También tenemos impactos de utilización del CO2, es decir, la captura de uso, depende en gran medida de precisamente el tipo de uso, pero también de la configuración del proceso de transformación. Como decía antes, de la posibilidad de establecer sinergias entre las empresas que esperan estas emisiones, pero también las quieren este tipo de productos que se pueden capturar. El destino para refinarse se acompaña de estudios protectivos sobre el resto de actividades, más allá del uso eléctrico, como ya comenté antes, y que finalmente la implementación, y yo creo que es la idea que deberíamos crear, la implementación de escenarios de captura, transporte, almacenamiento y uso de carbono, evitado rojo con las emisiones, en comparación con la situación de referencia que participa. Y con el sistema, espero que Gracias, Israel. Voy a cambiar al otro. A ver si que ya estamos en hora, ya lo sé. Tenemos una pregunta en el chat que voy a aprovechar para hacer estos 5 minutos y que es para Cristian, que yo creo que es una pregunta que muchos tienen en mente. En su opinión, ¿qué posibilidades reales hay de que haya un apoyo social? Reales de que haya apoyo social suficiente para que se pueda llevar a cabo un proyecto de CCS en la cuenca del Ebro. Bueno, la verdad es que no es una pregunta que se pueda contestar a ciencia cierta, digamos. Inicialmente podríamos decir que la aceptabilidad, o sea, antes de que exista el proyecto, es moderada, alta, o sea que inicialmente la aceptabilidad sería alta. Lo que nunca sabemos es lo que puede pasar cuando el proyecto se pone en marcha, se decide, se diseña, porque entran en juego otras variables que afectan a ese momento. Pero podríamos decir que en principio la aceptabilidad inicial es alta en ese sentido. Podría haber aceptabilidad, creo. Bueno, eso no es malo, ¿no? Y la última, porque creo también nos ha salido muchas veces, así que sería bueno si puedes contestarla. ¿Con qué frecuencia han aludido a Castor en las encuestas? Sí, Castor aparece sobre todo en las entrevistas. Castor aparece, efectivamente, y bueno, quizás es un precedente que genera una emoción y creencias negativas en torno a un posible proyecto. Y bueno, quizá es algo que está en lo que decíamos, en la importancia de una buena selección de la comunidad, esos elementos históricos y cognitivos que puede afectar. Pero bien, la verdad es que no es algo que hayamos reflexionado en exceso y es difícil saber qué efecto puede tener en la aceptación social. Es decir, sería ingenuo decir que eso va a hacer necesariamente que haya un rechazo o que eso no va a afectar. ¿Sí? Pero sí, es un tema que está desde luego en las creencias de la gente y en la narrativa del proyecto. La clave quizás sería en qué medida un proyecto de almacenamiento, la narrativa sobre un proyecto de almacenamiento se puede despegar o distanciar o no de Castor. Quizás sería la pregunta a realizar. Muy bien. Pues contando con que ya es la hora y nos pasamos un poquitín y no hay... Si queréis preguntar aquí en la sala, no sé si... ¿Y si hacemos una batida con la cámara y los vemos a todos?
que quede de recuerdo de registro del futuro. Así vais a ver a nuestro Regional Stakeholder Committee. ¿Es decir hola? Que lo va registrando ahí, ¿no? Te puedo preguntar solo, en las entrevistas habéis valorado la localización, entiendo que no es lo mismo Zaragoza que Reus. No lo hemos distinguido, ¿no? Aunque claramente es distinto, sí. Bueno, es que no sé si estamos diciendo, en el strategy se consideró todo, que es lo que nos contó Cristian, y en el pilot, que es ya cuando tenemos que decidir entre el onshore y el offshore, sí están haciendo un estudio diferente en cada una de las regiones. Sí, era saber si en esta parte ya se había... Sí, era de hecho como una debilidad del estudio esa cuestión, sí. Que no está en pilot, porque está más específico ya. Muy bien, pues yo creo que gracias a todos y cualquier pregunta o cosa nos mandáis un email y encantados de responder. Saludos, chao. Chao.